¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a todos los vehículos más nuevos de 1996, Ford, Mazda, Mercedes-Benz, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Un código almacenado P00A9 significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una señal de entrada intermitente desde el circuito del sensor de temperatura del aire de admisión IAT, almohadilla 2 en el banco 2. El banco 2 es el lado del motor que no contiene el número 1 cilindro. El PCM utiliza la señal de entrada IAT y la señal de entrada del sensor de flujo de aire de masa MAF para calcular la estrategia de distribución de combustible y sincronización de encendido, dado que mantener una relación correcta de aire-combustible, típicamente 14:1, es fundamental para el rendimiento del motor y la eficiencia del combustible. La entrada del sensor IAT es muy importante. El sensor IAT se puede enroscar directamente en el colector de admisión, pero se inserta más comúnmente en el tubo de entrada de aire o en la caja del filtro de aire, y algunos fabricantes también integran el sensor IAT en la carcasa del sensor MAF. En cualquier caso, debe colocarse de modo que con el motor en marcha, el aire ambiental, atraído hacia el colector de admisión a través del cuerpo del acelerador, pueda fluir de manera continua y constante a través del. El sensor IAT suele ser un sensor de termistor de 2 hilos. La resistencia del sensor varía según la temperatura del aire que fluye a través del elemento de cable frío. La mayoría de los vehículos equipados con OBD2 utilizan un voltaje de referencia, 5 voltios es normal, y una señal de tierra para completar el circuito del sensor IAT. Los niveles de resistencia variables en el elemento sensor IAT causan fluctuaciones de voltaje en el circuito de entrada. El PCM interpreta estas fluctuaciones como cambios en la temperatura del aire de admisión. Si el PCM detecta un cierto número de señales intermitentes del sensor IAT número 2 del banco 2, durante un periodo de tiempo establecido, se almacenará un código P00A9 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Los códigos de problemas relacionados con el sensor 2 del IAT del banco 2 incluyen P00A5 sensor de temperatura del aire de admisión 2 circuito banco 2, P00A6 sensor de temperatura del aire de admisión 2 rango de circuito, banco de rendimiento 2, P00A7 sensor de temperatura del aire de admisión 2 circuito banco bajo 2, P00A8 sensor de temperatura del aire de admisión 2 circuito banco alto 2 gravedad y síntomas. El PCM utiliza la señal del sensor IAT para calcular la estrategia de suministro de combustible. Por lo tanto, un código P00A9 debe tratarse como severo. Los síntomas de un código P00A9 pueden incluir eficiencia de combustible ligeramente disminuida, disminución del rendimiento del motor, especialmente en arranque en frío, vacilación o sobretensión en ralentí o con aceleración ligera. Se pueden almacenar otros códigos de conducción. Causas. Las posibles causas de este código de motor incluyen cableado o conectores del sensor IAT almohadilla 2 abiertos o en cortocircuito, banco DOS, sensor IAT almohadilla 2 defectuoso, banco DOS, sensor MAF defectuoso, filtro de aire obstruido, tubo de entrada de aire de admisión roto, procedimientos de diagnóstico y reparación. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Cuando me enfrento a diagnosticar un código P00A9, me gusta tener un escáner de diagnóstico adecuado, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM, un termómetro infrarrojo y una fuente de información confiable del vehículo, como All Data DY, a mi disposición. Conecte el escáner al conector de diagnóstico del vehículo y recupere los códigos de falla almacenados y los datos aplicables del cuadro congelado. Normalmente escribo esta información en caso de que la necesite más tarde. Borre los códigos y pruebe el vehículo. Si el código se restablece de inmediato, continúe con el proceso de diagnóstico. La mayoría de los técnicos profesionales comienzan
comienzan con una inspección visual del cableado y los conectores relacionados con el sensor IAT. No olvide el filtro de aire y el tubo de entrada de aire. Preste especial atención al conector del sensor, ya que es susceptible a la corrosión debido a su proximidad a la batería y al depósito de refrigerante. Si el cableado del sistema, los conectores y los componentes parecen funcionar correctamente, conecte el escáner al conector de diagnóstico y abra el flujo de datos. Al reducir el flujo de datos para incluir solo los datos pertinentes, obtendrá una respuesta más rápida. Use el termómetro infrarrojo para asegurarse de que la lectura de IAT en el escáner refleje correctamente la temperatura real del aire de admisión. Si es incorrecto, consulte la fuente de información de su vehículo para conocer las recomendaciones de prueba del sensor IAT. Use el DVOM para probar el sensor y compare sus hallazgos con las especificaciones del vehículo. Reemplace el sensor si no cumple. Si el sensor pasa la prueba de resistencia, verifique el voltaje de referencia del sensor y una conexión a tierra. Si alguno de estos no está presente, repare el circuito abierto o en corto y vuelva a probar el sistema. Si hay señales de referencia del sistema y de tierra, obtenga una tabla de voltaje a temperatura del sensor IAT de la fuente de información de su vehículo y use el DVOM para probar el voltaje de salida del sensor. Compare el voltaje con el gráfico de voltaje a temperatura y reemplace el sensor si los hallazgos reales varían de las tolerancias máximas recomendadas. Si el voltaje de entrada IAT real está dentro de las especificaciones, desconecte los conectores eléctricos de todos los controladores relacionados y use el DVOM para probar la resistencia y la continuidad en todos los circuitos del sistema. Repare o reemplace los circuitos que demuestren estar abiertos o en corto y vuelva a probar el sistema. Si el sensor IAT y todos los circuitos del sistema están dentro de las especificaciones recomendadas, sospeche que hay un PCM defectuoso o un error de programación de PCM. Notas de diagnóstico adicionales. Con mucho, la causa más común de que un P00A9 se almacene es un conector del sensor IAT almohadilla 2 desconectado en el banco 2. Cuando se revisa o reemplaza el filtro de aire, el sensor IAT a menudo se deja desconectado. Si su vehículo ha sido reparado recientemente y se almacena repentinamente un código P00A9, sospeche que el sensor IAT simplemente se ha dejado desconectado.